Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. A Chile así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Y sí, este va a ser otro más de esos episodios pregrabados, porque Omicron nos arruinó nuestros planes. Entonces hay que dejar más episodios. Sí, chinga tu madre, Omicron. Chinga tu madre, gente que no esté vacunada. Entonces, más episodios pregrabados. Mínimo van a ser 3, probablemente ser más. Yo creo que no van a ser 3. Así que pues aquí andaremos. No vamos a grabar todos de un putazo como la vez pasada, porque la vez pasada terminamos muertos. Y esta pues ya valoramos un poquito más nuestra vida y nuestra felicidad. Entonces va a ser de poco a poco. Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura. Con Ángel, ¿cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para otra serie. Esta vez sí nos vamos a cambiar la ropa, lo prometemos. Mínimo para dar la apariencia de que pues sí está bien todo el pedo, o sea, con nuestra higiene. Ya, como pueden ver, ya volvió a cambiar la decoración de mi cuarto. Ya otra vez, bueno, los que estén viendo por YouTube, ¿no? Como por un personal esencial. Me volvieron a encerrar en el sótano de la... Ya estás en el sótano de la DFS. De la DFS. Al lado del horno crematorio. El otro día, hablando de la DFS, el otro día estaba yo viendo una nota del Universal donde decía que espiaron a Juan Gabriel, pero hacía mucho énfasis en que lo hicieron con recursos públicos. Pues, o sea, no mames. Y a mí me dio risa porque, pues, no mames, la DFS era una asociación gubernamental, obviamente que usa recursos públicos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer ante ese tipo de cosas? Pues bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya sabes, cruzando los dedos porque todo salga bien y no haya problemas, todo salga bien, pueda revisar al fin mis archivos y pueda volver a encerrarme en mi biblioteca para ser de nuevo el erudito de la carrera, como bien lo soy. Obviamente ya con las medidas de prevención. Recuerden que si van a usar estos tipos de cubrebocas, verificar que mínimo sea usar doble, usar las medidas así adecuadamente. Así se usa el pinche cubrebocas, no así. Entonces, recordar esas medidas que son importantes para salvaguardar la salud. Si usted es antivacuna, prepárese para morir, porque las estadísticas demuestran que un 90% está hospitalizado entre la vida y la muerte. Ah, sí. Eso está muy interesante. Porque están haciendo pedo de que no, es que no sé qué, que ya aumentó la tasa de hospitalizados y de enfermos. Y, oh my god, oh sorpresa, no estaban pues vacunados. Que la gran mayoría son de gente que no se ha vacunado. Entonces, perfecto, aplausos, señores. Entonces, lo ha demostrado, la vacuna es una de las mejores herramientas para controlar la pandemia. Y recuerden, váyanse a vacunar, gente, váyanse a vacunar. Recuerden, no sea paranoico, siga las medidas de salud y que recomienda el gobierno. Ahí es. Si no tiene recursos o no tiene la posibilidad de hacerse una prueba COVID y bueno, tiene síntomas, lo recomendable es aislarse y para evitar más contagios, y en la medida de lo posible que trabajemos en comunidad, evitaremos que esto se minimice, evitaremos que ya esto pueda empeorar. Y bueno, como todo en la vida y en la historia, no cometamos los errores del pasado. Y si algo me ha enseñado el buen don Porfirio Díaz, es que la vacunación debe ser obligatoria. Así es. Pero bueno, de las pocas cosas buenas de este viejo hijo de puta, efectivamente, vacúnense, por favor. Por voluntad o por fuerza. Exactamente. Pues sí, vacúnense, hijos de su chingada madre. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro.
Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. México es sin duda el patio trasero de Estados Unidos. En efecto. Porque aceptémoslo, siempre nos han tratado como tal y siempre nos hemos comportado como tal. Y es por esto que siempre el gobierno estadounidense ha influido en el gobierno mexicano. Y eso es algo que todos sabemos, ya aceptémoslo, todos lo sabemos. Y la influencia de Estados Unidos en México llegó a muy altos grados durante la Guerra Fría, por eso de la amenaza comunista en América Latina. Fue por eso que la CIA estuvo muy metida en México en este periodo y hizo cosas cuanto menos interesantes y que no son muy conocidas. El día de hoy les vamos a hablar sobre la participación de la CIA en México. Dato curioso, Alberto. De la CIA. Dato curioso, Alberto ya no tenía ideas para hacer podcast, así que hizo una historia de Instagram que probablemente usted ya había visto, en donde decidió este tema. Eventualmente acaba. No, esto ya lo tenía planeado de antes. Y bueno, afortunadamente, para bien o para mal, estamos utilizando trabajos y antes de este podcast estábamos leyendo las opciones que hay. Así que serán temas muy variados, algunos fumados en clases que la verdad no prestamos mucha atención, eso hay que decirlo, y entregamos una misma mala con tal de pasar. Así que no los juzguen. Somos igual, sí. Somos personas que tienen muchas cosas que hacer. Somos niños usando internet. Somos niños usando internet. Sí te envían APA. Pues sí. Bueno, primero para ir empezando este pedo, tenemos que empezar hablando de qué chingados es la CIA. Porque bueno, sabemos todos que es la CIA, pero pues tiene su historia más o menos. Hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos se caracterizaban por su inoperante disgregación. Numerosas organizaciones estatales independientes ejercían simultáneamente y sin coordinación cometidos similares en el área del espionaje. O sea, todos hacían todo y nadie se organizaba. Entonces, las funciones de investigación política, por ejemplo, las ejecutaban a la vez el Departamento de Estado, el FBI y los ministerios de Marina y de la Guerra. Entonces todos hacían todo, güey. Nadie se ayudaba, nadie se hablaba. Era un puto desastre. Esta desorganización constituía un serio obstáculo para que los Estados Unidos dispusieran de un aparato de inteligencia acorde a la época prebélica que se vivía. El papel de Estados Unidos en el mundo hasta el segundo conflicto mundial había sido bien modesto en comparación, por ejemplo, con los que desempeñaban Inglaterra y Francia. Esa fue una de las razones por la que su servicio de inteligencia se había concentrado hasta entonces en los asuntos domésticos, como la represión del movimiento sindical y de aquellas corrientes ideológicas no asimilables por el sistema. De los güeyes nada más chingaban comunistas y hasta ahí. Un día tranquilo, básicamente. Ahora, en política exterior, la élite dominante estadounidense se preocupaba fundamentalmente de la fidelidad de lo que ellos han denominado siempre su patio trasero. Así es. Latinoamérica. En efecto. Ya saben, nada nuevo. Eventualmente, creo que la última reunión que tuvieron en la junta de los 3 amigos ya dijeron que México ya no es como tal un patio trasero. Lo cual está culero porque ellos mismos están aceptando que sí nos consideraban el patio trasero. Pero oye, necesitan mexicanos para mano de obra. Dato ahí curioso. Pinches cínicos a la verga. Pues dato aquí como que curioso. De hecho salió un estudio en donde los estadounidenses están renunciando a niveles históricos. Ay, sí, ¿eh? ¿Están qué? Están renunciando a niveles históricos porque ya no encuentran... Y no por otro trabajo, ¿no? Creo que, o sea, no es como que hayan cambiado de trabajo, o sea, renunciaron. No, fíjate trabajo, que nada más dijeron renunciaron, ¿no? No, fíjate que hubo varios casos. Hubo gente que encontró trabajos mejores
otros que laboralmente eran más redituables y eran menos estresantes de los que tenían, y tenían un poco más de derechos laborales. Recuerden que los norteamericanos Estados Unidos es una de las economías industriales del mundo que menos derechos laborales tiene, ahí como dato. Qué triste. Bueno, ahí como el país de la libertad. ¿Cómo se llama? El punto es de que hubo varios casos en gente que decidió emprender un negocio, lo cual es obviamente válido, y al final igual gente que se replanteó su vida, que dijo, ya pasé el COVID, me doy cuenta de que, o sea, esta empresa no va a ver por mí, entonces yo prefiero estar por mi lado y cambiar mis prioridades de vida. Entonces, todo este factor es como que muy interesante de verlo en perspectiva de cómo una pandemia cambia las mentalidades de las personas y cómo ver cómo el sistema está mal. Todo está mal, todos ustedes están mal. Así es. Pero eso es otra historia. Pues sí. Decenas de intervenciones militares de todo tipo se aseguraban de hacer cumplir la conocida máxima del quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, la doctrina Monroe, que en 1823 declaró que América debería ser para los americanos del norte. En efecto. Del norte. Hay que hacer una gran diferencia. América... Sí, es muy diferente. De América del Norte es diferente. Pues sí. Más de 3/4 de siglos después, otro presidente estadounidense, Roosevelt, basándose en su política del Big Stick, el gran garrote, sostendría que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente en su política interior o exterior. Básicamente es... así de huevos, güey. Básicamente dice ahí, literalmente, entendemos que eres autónomo y todo por el estilo, sin embargo... Pero reservamos el derecho, ¿no? Reafirmo mi derecho. Reafirmo mi derecho a intervenirte si así lo deseo. Qué cabrón, güey. De hecho, él mismo así lo hizo en varias ocasiones, recibiendo, por ironías de la vida, el Premio Nobel de la Paz en 1906. Sus pulsiones bélicas eran de tal calibre que en cierta ocasión le escribió a un amigo. El puto colmo, ¿eh? Sí, el puto colmo. Ahora sí es como este corto de los Simpsons de muerto por un Premio Nobel de la Paz. Ese pendejo fue el mismo del que invadió Panamá, ¿no? O sea, Rusia. Sí. El que armó su desvergue en Panamá. Sí, porque estamos hablando de la época del Canal de Panamá. Espero y eso nunca no nos pase con el istmo de Tehuantepec. Imagínate. En fin. Entonces, sus pulsiones bélicas eran de tal calibre que en cierta ocasión le escribió a un amigo, cito, confidencialmente agradecería casi cualquier guerra, pues creo que este país necesita una. Así de huevos, güey. Sí, de huevos. Premio Nobel, cosas de Premio Nobel. Premio Nobel de la Paz, No lo olvidemos. No se sorprendan, pues, no se sorprendan si un día ven a un genocida o por el estilo en un Premio Nobel de la Paz. Posiblemente sea yo. Pues, ¿a un güey al que querían nominar al Premio Nobel de la Paz? ¿A quién fue? ¿A quién? Que no me acuerdo, o sea, Trump o a... Hubo un pendejazo que querían nominar al Premio Nobel de la Paz, no me acuerdo quién. Pero bueno. No sé, pero bueno. ¿Cómo se llama? ¿Qué iba a decir? De que a Vargas Llosa le deberían quitar el Nobel de Literatura. Eso iba a decir. De literatura. Ay, güey, Vargas Llosa no sé en qué momento se nos perdió, la neta. ¿En qué momento se... Cuando se postuló para presidente ya estaba volviéndose nefastito. Yo creo que lo secuestraron y algo le hicieron. Y lo intercambiaron, güey. Y lo intercambiaron los aliens. Le practicaron una lobotomía. Puede ser. Pero bueno. Dos fueron los factores esenciales que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a crear una potente institución encargada de las tareas de inteligencia. En primer lugar, el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. En la agresión nipona, 8 buques de guerra fueron hundidos, cerca de 200 aviones fueron destruidos y alrededor de 3.000 hombres resultaron muertos o heridos. El ataque japonés a la flota norteamericana en el Pacífico
se realizó en unas condiciones sorprendentes. Al menos 3 de las oficinas dedicadas al espionaje conocían los preparativos secretos de la operación, pero tal era su desmadre en temas de coordinación que no estaban al corriente de las orientaciones del Departamento de Estado, y los diplomáticos, por su parte, no tenían acceso a los materiales de inteligencia del ejército y de la marina. O sea, tanto era su desmadre en temas burocráticos, güey, que no fueron capaces de darse cuenta. Lo sabían, pero nadie fue capaz de decirle a los altos mandos qué iba a pasar, güey, por su desmadre. Pero bueno, este acontecimiento convenció a los círculos gobernantes de que debían unificar urgentemente todos sus organismos de inteligencia. Pero, según se desprende de la documentación de la época, hubo un segundo factor de mayor relieve que hizo indispensable la creación de una de las organizaciones de inteligencia centralizada y con una percepción global de sus funciones. Las élites dominantes del país estimaban que la potencia más grande del mundo requería unos servicios en consonancia con su futura influencia internacional. Los Estados Unidos se auguraban con acierto en los ciclos del poder, saldrían de su intervención en la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia hegemónica del planeta. En cuanto a los efectos destructivos de la guerra, resultarían indemnes, en tanto que los daños del conflicto difícilmente podían alcanzar sus fronteras. O sea, a ellos les valía verga, güey. Porque eso ya lo vimos. El hecho de que Estados Unidos, bueno, ya lo hemos platicado, el hecho de que Estados Unidos salió tan fortalecido de la Segunda Guerra Mundial es porque a ellos les valía verga la guerra porque no eran Estados Unidos, güey. O sea, ellos no tuvieron afectaciones en infraestructuras, güey. Ajá, no tuvieron afectación. O sea, no tuvieron igual afectación sabes que en infraestructura. Básicamente. Y yo creo que sí tuvo mucho que ver también el hecho de que se forma así la NKVD, ¿no? O sea, primero era el primer nombre que tiene la KGB, ¿cuál es? Es Creo que NKVD. la Orquesta Roja. Ah, no. La Orquesta Roja, creo que es la Orquesta Roja. Ajá. Como uno de los organismos más fuertes de inteligencia que se forman en ese tiempo. O sea, y estamos hablando de inicios de la revolución de la revolución rusa. Bueno, no inicios, pero bueno, vaya, se entiende, ¿no? Que es durante la revolución rusa. Y un organismo que obviamente, siendo comunista y después de la Segunda Guerra Mundial, con el terror que se le tiene al comunismo, pues ya haya pues este tipo de necesidad de que se forme una agencia de este tipo. Ajá, exacto. Sí, güey. Sí, esa. Y ahorita vamos a ver cuál es esta segundo gran factor para crear la CIA. Pero bueno, entonces vemos que a Estados Unidos realmente les valía verga la guerra, porque pues no se estaba peleando en su territorio, no estaban teniendo afectaciones de infraestructura, no estaban perdiendo fábricas, no estaban perdiendo canales de producción. Ellos salían, les valía verga. Pero pues sí. Pero además se encontraban en inmejorables condiciones para convertirse en el gran país acreedor, porque como no tenían pedos de infraestructura, ellos tampoco sufrieron económicamente y se beneficiaron de que Europa estaba en la puta mierda, estaba en ruinas. Europa estaba en ruinas. Aquí como dato, económicamente, si vemos la economía del mundo, al final del siglo XIX la economía se transforma en esto que llamamos ya una globalización más general. En este contexto, economías como Estados Unidos y bueno, los países europeos empiezan a industrializarse. Dato curioso, ellos usan los aranceles, así que no me vengan a decir que el proteccionismo y el libre mercado que ellos defienden es una pendejada, honestamente. Lean la era de capital la era del imperio de Eric Hobsbawm. Eso explica toda esta dinámica. El capital que alguien hizo la lectura bien cabrona, güey. Viene fresco con la lectura de esa madre. Güey. Y sí, de hecho es lo que mismo Hobsbawm dice, que ya la Primera Guerra Mundial y un poco la Segunda vienen a ser conflictos a causa de la conformación de economías nacionales. En efecto, como menciona Paulino, Estados Unidos fue como que es muy diferente. O sea, es muy diferente esa concepción. El pensar las políticas que se toman en materia económica y para la economía para beneficio de un Estado es muy diferente. O sea, es todo un cambio en la forma en la que se concebía pues este tipo de políticas en ese tiempo. O sea, y todavía en ¿no? Pero
eso mismo llevó a la confrontación entre las mismas, porque pues ya se ve este tipo de políticas como una forma de obtener beneficio personal, o sea, ¿Qué es lo Estado, que más ¿no? te... En detrimento de otras, o sea, si eso significa el detrimento de otras. Y Europa, que están tan cerca y empezaron a tener este tipo de cambios, puta. Y ya saben, Eso problemas es de un desmadre para países ellos. ricos. Y bueno, Estados Unidos aprovechó para Eso les pasa por para zorras. hacerse el estado más fuerte, porque ellos nunca tuvieron, dato curioso, meterte una guerra en donde no estás en el continente para eventualmente Sí, porque oye, y, bueno, y igual por motivos políticos también, o sea, porque Roosevelt también no quería dañar políticamente su imagen, ¿no? Metiéndose antes a una guerra que era así. Pero bueno, así estos son vatos. esas cosas. Y ¿Qué te puedo decir? recuerden, a partir de eso el dólar empieza a ser la moneda más fuerte. Sí. Sí, pero pues sí. Entonces, George Kennan, el más influyente asesor del presidente Truman, según revelan hoy los documentos confidenciales de la época, se expresó con brutal sinceridad a este respecto. Cito: los Estados Unidos poseen el 50% de la riqueza del mundo, pero solamente el 6% de su población. En tales condiciones es imposible evitar que la gente nos envidie. Nuestra auténtica tarea consiste en mantener esta posición de disparidad sin detrimento de nuestra seguridad nacional. Para lograrlo, tendremos que desprendernos de sentimentalismos y tonterías. Hemos de dejarnos de objetivos vagos y poco realistas como los derechos humanos, la mejora de los niveles de vida y la democratización. Güey, esa madre que vaya Hijo de su puta madre. en lo de las imágenes ahí del podcast, güey. La primerita, güey. Sigue, sí. O sea, pero chécate, objetivos vagos y poco realistas como los derechos humanos, hijos de Güey, su ¿sabes puta qué? madre. Esa madre está como que para cada vez que alguien diga, es que los Estados Unidos son el país de la libertad, o no sé, el capitalismo es el país el capitalismo sistema de la estadounidense es el libertad. culmen de la libertad. Como para poner esa imagen hermosa, güey. Hijos de su puta Esa madre. imagen hermosa, güey. Ay, güey. Pues sí. Aún continúa, cito. Pronto Hay más. hay más. ¿Hay más? Pronto llegará el día en que tendremos que funcionar como conceptos directos de poder. Cuantas menos bobadas idealistas dificulten nuestra tarea, mejor nos irá. Sí, de cabrón. O sea, para el presidente... Es que mira, también tenemos que entender algo. Truman era un pendejazo. Era un hijo de puta. Era un Era un hijo de puta. pendejazo sádico mierda. Ya lo vimos en el... Bueno, creo que no lo llegamos a mencionar en el episodio del Proyecto Manhattan. Pero bueno, sí sabemos y sí mencionamos que Oppenheimer se sintió culpable después de crear la bomba atómica. Ajá. Pero ya creo que ya no llegamos a mencionar que cuando termina la guerra, Truman invita, porque ya Truman era presidente, invita a todos los que estuvieron involucrados en el Proyecto Manhattan para celebrarles, y Oppenheimer le dice, me siento culpable. O sea, me siento culpable y todo, y que Truman se emputó porque Truman le dijo, no, ¿cómo ver que te vas a sentir culpable si ganamos la guerra, que esto y tu país y la mamada? Y que Oppenheimer le decía, pues que maté a un chingo de gente con mi invento. Y que Truman lo mandó a la verga y que dijo, yo ya no quiero volver a ver a este imbécil. Así con esas palabras, yo ya no quiero volver a ver a este imbécil. Bueno, Esa era la calidad de persona de Truman. bueno, Por eso lo dejamos. Hermosa, hermosísima persona, güey. ya saben cómo es. ¿Cómo habrá muerto ese pendejo, güey? Es que esa gente luego muere bien bonito, güey. O sea, no mames. Pues a este vato no de... recuerdo cómo se murió Truman. Pues este vato de Pero ahorita soldado lo le fue buscamos. también. Pues no merecía menos tampoco. Y ya ves que Echeverría tiene como maldición no morir. Vivir en agonía. güey. Seguimos aquí diciendo, seguimos rezando a Dios que ¿Cuándo estas cumple palabras años? no se cumplen. El día 21. 6 días los separan de cumplir 100 años. Imagínense. Ojalá que cada 6 respiración días. le duela al hijo de puta, güey. No Imagínense. se lo lleve Omicron. 100 años. No, es muy bueno para él.
Así, güey. Que cada respiro le cueste, güey. Pues ya lo hemos hablado, ¿no? De que el castigo de Echeverría por el 68 es no morirse nunca. Pero bueno. Entonces, los Estados Unidos emergieron de la Segunda Guerra Mundial. Congestión pulmonar debido a una neumonía. De eso murió. Se murió de neumonía. Normal. Para una persona de su edad, normal. Para una persona de su calidad. Sí. Entonces emergieron con una influencia decisiva en todas las esferas del ámbito mundial e impusieron a nivel planetario un conjunto de instituciones con la finalidad de garantizar que las cosas iban a funcionar según sus intereses. Las instituciones clave en esta construcción fueron el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cosa que ya lo sabemos. Y ya lo vimos en el episodio de la ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones de la ONU es una vil mamada al servicio de Estados Unidos. Y lo sabemos. ¿Por qué? Porque bueno, de hecho, al servicio de Irak, potencias occidentales. Porque efecto. Y algunas orientales. Han tratado de mantener la paridad a su favor, güey. Es que la ONU es eso. La ONU es una organización global al servicio de Estados Unidos y sus amigos, güey. Ya lo hablamos en el episodio de la ONU. Y se vuelve a mencionar aquí. Pero bueno. Yo me pregunto qué pasaría si el poder de veto y todo ese pedo no existiera y todos los países conformantes de verdad tuvieran poder así por su mero voto, güey. Básicamente seríamos Estados Unidos. Todos, güey, todos. ¿Has visto esa escena de los Simpsons de qué pasaría si no hubieran abogados, güey? Todos están bailando. Sí. Güey, hay un episodio muy cagado, 2 minutos de corte en este pedo, en el que cuando llega Alvarado manda a la verga a los abogados, güey. Manda a la verga a los abogados. ¿Sabes qué es? Me cierro la escuela de derecho. ¿No? Algo así decían. Sí, güey. Me cierras a la verga la escuela de derecho. Así, güey. Me la cierras a la chingada y vamos a empezar con los tribunales para remediar este pedo del reparto de tierras, pedos entre jornaleros y sus jefes, güey, hacendados. Y vato, es así como en 3 años se resuelve un pedote que venía desde después de la independencia, güey, con la conformación de las haciendas en Yucatán. ¿Qué pasa cuando no hay abogados? En 3 años resuelves los males del mundo, güey. Así, güey. Pero bueno, no es para nada para los que están viendo y son abogados, no es cierto. O sea, bueno, sí es cierto lo que hacen estoy un diciendo. gran labor. Sí pasó eso. Sí pasó eso. Ustedes van a todo cualquier facultad de derecho y hoy, güey. Y pues yo me la pasé bien. Todo depende de la calidad del abogado. Me dieron alcohol, conocí culturas nuevas, personas de otros países. Yo me la pasé bien. La facultad de derecho. Sí, ahí estuve. ¿No te acuerdas cuando me invitaron al festival este? El día que me fui temprano. Sí. El día que nuestra compañera Leli dijo, ¿y a dónde va? Y dijo, profe. Yo dije, ya me dio permiso, adiós. Pues sí. Pero bueno, todo depende de la calidad del abogado. Tampoco es para generalizar, porque no somos abogados ingenieros para estar generalizando. Miren, pero si hacen un labor social, siéntense orgullosos de eso. Si no contribuyen al bien, cuestionense lo que están haciendo. Así es. Pero bueno, a estas instituciones se añadió en 1948 el Plan Marshall, mediante el cual los Estados Unidos prestaron a la Europa Occidental una ayuda económica de $16,000 millones. La operación crediticia tenía una doble finalidad: crear un macromercado para los productos norteamericanos en Europa y, a su vez, controlar el peligroso escoramiento hacia la izquierda que se experimentaba en el viejo continente. Básicamente para que no se hicieran comunistas. Sí, con el Banco Mundial. Ajá, ¿qué ibas a decir? Que básicamente, por ejemplo, para ese contexto, todo lo que es la Segunda Guerra Mundial y el caso de la posguerra, sobre todo hay que ver los replanteamientos de hecho de Estados Unidos. Por ejemplo, antes de la posguerra, antes de acabar la guerra, el objetivo principal de Estados Unidos era Latinoamérica para evitar el comunismo. Y eventualmente, cuando ya reconstruyen Europa y bueno, lanzan es el plan Marshall, ¿verdad? Cuando refieren Francia en Europa y todo este aspecto. Y es como que la prioridad es Europa para evitar el avance del comunismo.
Y bueno, tiene que ver, bueno, ya época de la Guerra Fría y los países Sí, que se van Guerra hacia... Fría. Eso es Guerra Fría pura y dura. Pero bueno, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el propio Plan Marshall, se podía controlar los flujos económicos y chantajear a aquellos países que no se sometieran al dictado de los intereses norteamericanos. Que de hecho algo curioso es como que algo que proponen inicialmente es crear una moneda de uso universal que no esté usada al dólar. Pero pues No, el pero tío, pues no va a el tío funcionar. Sam no... Si tu préstamo está haciendo en dólares, pues ¿qué vas a No, esperar, que de hecho no? sí está cabrón porque los Estados Unidos es como que en teoría inflaban el precio del dólar porque no tenían el oro suficiente. Y cuando Francia, creo que era ya cuando De Gaulle asumió la presidencia, les juntó todos los dólares para pagar la deuda y dijo, pues dame mi oro. Y es como que se hicieron pendejos los norteamericanos porque sabían que no tenían ese varo. Pues sí, güey. Pero bueno, pero con un servicio de inteligencia adecuado y el ejército, se podían comprar conciencias, eliminar disidentes y, en un último extremo, si el enemigo era contumaz, acallarlo con el estruendo de las cañoneras. Como dice Joseph Fontana en su libro, en Occidente te desaparecían y en el comunismo te reprimían. O sea, en el comunismo ahí es como que era más evidente el aspecto del miedo al Estado, pero en los países occidentales esta falsa libertad es como que te desaparecían ahí. Pero pues bueno. Oye, es que sabes que hay una frase, ahorita que dices eso, hay una frase que usa, bueno, que de la que habla Zizek cuando habla de este tipo de pedos, y es la historia de un vato que dice, bueno, me van a llevar a un centro de detención, pero me van a censurar. Entonces, si yo les escribo en azul, es que estoy hablando de forma libre, ¿no? Si empiezo a escribir en rojo es que estoy diciendo alguna cosa que me pueden... no, si escribo en rojo es que no estoy siendo yo el que está escribiendo, ¿no? Ajá. Y cuando le manda una carta a sus amigos es de que no, pues aquí todo está bien, hay hoteles muy grandes, hay casas muy grandes, toda la gente compra cosas muchas, así varias, de todo tipo, hay dinero por todos lados, la gente se ve feliz, hay de todo en los centros comerciales, la gente puede comprar de todo, lo único que no tenemos es tinta roja, así, güey. Y esto me recuerda la... No tienes como que el lenguaje de tu... No tienes cómo articular las cosas que te reprimen, güey. Y es lo que pasa en países capitalistas también. ¿Y cómo se llama? Esto me evoca al capítulo de Los Simpson, cuando a Lisa le llega una carta de una de sus amigas de un país dictatorial, en donde dice, ¿cómo se llama? Hoy estoy muy triste porque nuestro querido presidente ha sido derrocado por nuestro amado y dictador, alabado sea atentamente, niñita. Y sí, güey, ese final, güey, al que se le escribió esa escena final, que no sé si es igual en inglés que en español, sí, es una joya, güey, o sea, atentamente, niñita. Güey, ¿no viste lo que me hizo pinche Alan cuando publiqué esta mamada de lo de Díaz? Y puse el vato, eventualmente me copió eso y dice, ha tomado nuestros corazones, y la mamá del vato y un abrazo a pero bueno. Donde esté. Sí, güey. Pero bueno. Para lograrlo, era preciso crear un sistema de inteligencia que no fuera tan solo una mera base informativa para la toma de decisiones sobre política exterior, como ocurría con los servicios tradicionales de espionaje. Había que ir más lejos. Se requería un instrumento para hacer política exterior. La revista norteamericana Foreign Affairs explicaba en aquella época con lucidez que a los Estados Unidos no les bastaba su potencial militar para ejercer una influencia mundial. A juicio de la revista, necesitaba de algo más. George Petty, un ideólogo estadounidense de expansionismo, decía que su país requería de un servicio de inteligencia excepcionalmente extenso para asumir el liderazgo mundial en todos los continentes y en todos los sistemas sociales, en todas las razas, religiones y en cualesquiera condiciones sociales, económicas y políticas. Fue así que en 1947 se creó la Agencia Central de Inteligencia,
por sus siglas, en inglés la CIA, y su dependencia directa del presidente de los Estados Unidos le concedería un importante papel en la política exterior norteamericana. Entonces, la CIA se crea en el 47, casi se crea a la par de... no. Iba a decir casi se crea a la par de la DFS. No, la DFS es de los 50, con alemán. Pero, ¿qué es el alemán? 46-52, ¿no? Sí, 46-52. Bueno, estos sí son más o menos contemporáneos. Pero vaya, alemán trabajó con los sistemas de espionaje estadounidenses en la guerra. Entonces, vaya. Todos los presidentes mexicanos en la mayoría. Bueno, sí, pero recordemos que alemán se inspira en la CIA para crear la DFS. Así como los dictadores se inspiran de otros dictadores para hacer métodos represivos de tortura. Sí, güey. Pues bueno, ahora, la colaboración entre funcionarios mexicanos y la CIA es un asunto conocido desde que Philip Agee, un ex agente de esta corporación, lo hiciera público a mediados de los 70. A partir del 2017, el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado documentos relativos al homicidio de Kennedy, que un día vamos a hablar de ese pedo. Algunos comentados aquí por Guillermo Sheridan, porque esto es una nota de letras libres. No hay pistas frescas sobre el magnicidio, pero a partir de algunos detalles nuevos es posible conocer mejor las operaciones de la CIA en México en la década de los 60, su injerencia sobre el gobierno mexicano y qué tan cercana fue su relación con quienes fueron presidentes. Que recordemos que el güey que mató a Kennedy vino a México. Llegó de México hacia Estados Unidos. De hecho, algo interesante de la CIA, no sé si ya lo he contado. ¿Conoces a Manuel Buendía? Periodista. Me suena. Sí. El punto es de que Manuel Buendía, de hecho, encontró pistas de la CIA operando en México. O sea, la CIA lo que hacía es que permitía el tráfico de droga a Estados Unidos con el tal de generar recursos para financiar la guerra a los guerrilleros de Nicaragua. Y entonces al encontrar eso lo mataron los narcos. O sea, es que Buendía ya había encontrado a estos grandes narcos que ya empezamos a conocer a partir de esta época de los 80 prácticamente. O sea, Buendía es como que lo desenmascara, pero también habla acerca de las redes de corrupción y de dónde se saca el dinero para financiar ciertas operaciones de la CIA. Y ves cómo funciona la protección de hecho de ciertas agencias a ciertos criminales con el fin de tener ciertos objetivos. Y esto, por ejemplo, son documentos que, por ejemplo, la DEA y algunos agentes de la CIA se quedan como que medio callados por el tema, porque sí es un poco polémico este aspecto. Imagínate. Pero bueno, entonces, uno de los documentos más importantes para este tema es la historia sobre la estación de la CIA en México, escrita por y para la propia agencia, que cubre de 1947 a 1969. Es un relato real de espías redactado por Ann Gotz-Pasture, quien fue la mano derecha del jefe de estación en México la mayor parte de estos años, Winston Scott. Debido al paso por México del asesino oficial de Kennedy, que fue Lee Harvey Oswald, unas 200 páginas de este texto, menos de la mitad, fueron entregadas a una de las comisiones del Senado estadounidense en 1978, que fue la comisión que se encargó para investigar el tema de Kennedy, que, dato de vital importancia, si usted algún día se quiere dedicar a la política y no quiere que algo sea investigado, cree una comisión para investigarlo. De hecho, la manera de hacer que no se haga nada. Pero bueno, se hicieron públicas a principios de los 90 a partir de la presión social que siguió de la película de Oliver Stone, JFK, para que el gobierno transparentara más información sobre el caso. En esas páginas aparecían varios nombres, datos y pasajes enteros censurados, algunos de los cuales han comenzado a revelarse. Para su, ¿cómo se llama? Para que se den una idea, es un texto que
que háganse cuenta que casi todo está rayado, así. Sí. Sí, de hecho, hace poco, Sí, no me acuerdo qué dependencia del gobierno entregó un documento sobre Ayotzinapa, Ajá. que era una pendejada porque todo estaba rayado, güey. Creo que nada más se rayan como 2 o 3 palabras, güey. Pero ellos cumplieron entregando el documento, güey. Eso sí. Pero bueno. De hecho, creo que todos, de hecho, creo que es como que algo muy general en las películas. Sí. Como que despías cuando van a buscar en los archivos y casi está mamada, rayada. O si lo han visto en Call of Duty, creo que en Black Ops, te muestran, por ejemplo, cuando son las operaciones de la CIA. Aquí hay Pero documentos hay maneras de verlo, ¿eh? Sí, sé que hay maneras de verlo y todo. Pero bueno, continuando con este pedo. El antecedente de la CIA en México fue una oficina del FBI que se abrió en junio de 1942 para investigar las actividades de los residentes alemanes al mes siguiente de que México le declarara la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1943, el FBI tenía entre 25 y 30 agentes encubiertos trabajando en todo el país, número que se mantuvo estable los siguientes años. La pantalla diplomática que utilizaban era como agregados legales en la embajada de los Estados Unidos. Eso era, o sea, ellos cuando llegaban, no, ¿usted qué es? Soy un agregado legal. Eso decían, güey. Así como de que, ¿qué es usted? No, pues yo trabajo en la embajada. Para que no los descubrieran. El verdadero arquitecto de la estación fue Winston Scott, quien llegó a México el 8 de agosto de 1956. Su título oficial en la embajada fue el de primer secretario. Scott pertenecía a la CIA desde antes de su fundación, al haber participado en su antecedente, la OSS, durante la Segunda Guerra Mundial. Él consiguió que la estación en México fuera uno de los orgullos globales de la CIA. En su recuento, Gus Pastur no oculta su satisfacción ante el reconocimiento por parte del cuartel general de Langley. Sus inspectores llegaron a evaluarla como la mejor del hemisferio occidental, o sea, todas las oficinas de la CIA en América. Esta era la mejor, la más chingona, güey. Imagínate. Que queda más cerca, güey. Pues, ¿cómo Pues sí, verla? güey. Y una de las mejores de la agencia en cuanto a operaciones, archivos y programas de vigilancia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia geopolítica de México se incrementó al convertirse en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría, aunque no lo creamos. La Ciudad de México era el único lugar en América Latina donde había embajadas de cada país comunista, entre cuyo personal, al igual que en la de Estados Unidos, había agentes de sus respectivas oficinas de inteligencia con libertad de movimiento en todo el país y cierto acceso a la extensa frontera norte. O sea, aquí nosotros digamos, vénganse, no hay pedo, pongan su pinche embajada, nos vale verga. Oye, México, ¿puedo poner mi embajada aquí? Simona. A huevo, güey. Yesenia, tú cáele. A huevo. México tiene algo característico. Sí, México está todo a madre. Es como de que sí, tú vente, ven de pedo. Oye, pero ahí tienes a los gringos, no hay pedo, pues tú y yo somos compas. Tú cáele, tú cáele. Tú cáele. Es como la antigua casa de Alan en México. Sí, güey. Pero bueno. México en más de una ocasión fue ruta de escape para los agentes soviéticos que estaban a punto de ser atrapados por el FBI en Estados Unidos, como los Stern y los Halpernis, o los criptógrafos de la Agencia de Seguridad Nacional, William Martin y Bernard Mitchell. Los estadounidenses a sueldo de la inteligencia soviética iban a México para reunirse con sus oficiales de caza. Esto se incrementó aún más después de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, pues solamente México mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba en todo el continente y era la única ruta de transporte entre la isla y el resto de América. O sea, imaginen, o sea, pensemos en la importancia que teníamos. Si ahorita es un pedo, o sea, imagínate en esos años, güey. Si ahorita le tienen miedo al comunismo, hijos de su puta madre. De hecho, vean. En los 60 se cagaban. O sea, no mames. Pero, de hecho, vean el final de bueno, no el final, sino
Vean la parte del Padrino 2, cuando va a Cuba y anuncian que ganó la revolución y ven como todos los burgueses o todas las clases altas buscan por todos los medios salir de Cuba. O sea, eso es como que al grado de la concepción del comunismo para el tiempo, o sea, dentro del imaginario colectivo de todo lo que va a cambiar. Y adivinen para dónde se fue esa banda. Esa banda sospechosamente blanca. Así es. Adivinen para dónde fue. Miami. Miami. Imagínense. Pero bueno. Las operaciones encubiertas tuvieron mayor impulso a partir de la llegada a México de Howard Hunt a finales de 1950 para abrir la Oficina de Coordinaciones de Políticas, el ala de la CIA dedicada a este rubro. Hunt trabajó en la CIA de 1949 a 1970 y al final de su carrera sería llamado uno de los plomeros de la administración de Nixon, un equipo de agentes encargados de realizar trabajos sucios y uno de los autores intelectuales del Watergate, que también vamos a hablar de ese tema un día de estos. Un día. Invitaremos a Nixon. Pinche escandalazo. Invitaremos a Nixon. Sí. La primera operación de vigilancia empezó en octubre de 1950 y en 1969, al momento en que Gus Pasteur escribía su historia. Cumplía 19 años ininterrumpidos de operación. El criptónimo de esta operación fue Lifeat. L-I-F-E-A-T. Todos los agentes y las operaciones de la CIA tienen uno, algunos de los cuales han sido descodificados y se pueden consultar en la página Mary Ferrell Foundation. Los que corresponden a México comienzan con la partícula Li y aún hoy muchos se mantienen incógnitos. O sea, este pedo de Lifeat, así como suena, significa algo. Y todos los planes de la CIA en México empezaban con Li. Entonces a lo mejor pon tú que Lifeat significaba tacos rusos. Pon tú. No sé. Y cada cosa tenía su significado. El proceso de reclutamiento en México de la CIA distaba mucho de lo que se ve en las películas. Las relaciones familiares fueron la argamasa principal de varias operaciones. Por ejemplo, los primeros agentes que pusieron en marcha las operaciones de intervención telefónica sugirieron a sus hijos, padres, suegros y amigos cuando se requirió más personal. O sea, se jalaban a sus compas, güey. Eso es muy de mexicanos, güey. Eso es muy de mexicanos, güey. Al chile. Pero bueno. Por estas vías fueron reclutados los primeros 12 agentes para el proyecto Lipstick, a cargo de equipos de vigilancia móviles y fijos. Ninguno de ellos tenía entrenamiento en actividades clandestinas. Eran mecánicos, oficinistas, vendedores, una ama de casa y un quarterback del equipo americano de fútbol americano de la UNAM. Ese era el pinche equipo de la CIA, güey. Mecánicos, oficinistas, vendedores, una ama de casa y un quarterback de un equipo de fútbol americano de la UNAM. Es que si te pones a verlo, tiene mucho sentido porque ellos no tienen que fingir vivir una vida normal porque su vida es una vida pues, común y corriente, sí. Ajá. O sea, y sí es cierto, dista mucho de esa imagen que tenemos del espía hollywoodesco, ¿no? De que llega ahí blanco, ¿no? Blanco, llega ahí cagado de dinero, yo estoy aquí, ajá. No, pues llegué de la nada aquí al barrio, como que qué pedo, que se arma. No. Y que finge vivir de forma normal, ¿no? Sí, o sea, no, es mamadas. Pero bueno. Estos agentes participarían después en otros proyectos de apoyo operativo en México y en 1969 muchos de ellos seguían activos. A fines del 55 la estación de la Ciudad de México tenía una extensa red de operaciones de espionaje que, a falta de un término mejor, se llamaba apoyo operativo. Entre estos proyectos incluían 2 equipos de vigilancia locales, 4 puestos de observación, un camión de vigilancia fotográfica, capacidad de intervención telefónica de 20 líneas y varios investigadores independientes. Todas estas operaciones se manejaron de manera unilateral, es decir, el gobierno mexicano no sabía de ellas. Así de huevos. Para 1964, 200 mexicanos trabajaban para la CIA, bajo este esquema de literalmente outsourcing.
Estamos hablando de outsourcing en los 60. Por la CIA. Chíngate eso. ¿Qué día? Chíngate eso. Es lo normal. Chíngate. Hay que hacer rentable el dinero. Imagínate. Pues bueno. Ahora. Sabemos que los agentes tenían nombres encubiertos. Con los que se identificaban. Entonces Juan muchos Pérez. de ellos... No. Nombres más delatables. Por ejemplo. El autor aquí lo pone con los nombres que él encuentra en los documentos. No vienen especificados los documentos. Entonces aquí literalmente lo vamos a llamar como viene en el documento. Limestone recomendó a Likayak II, quien desarrolló la intercepción unilateral de correo y búsqueda en archivos del gobierno Es mexicano. neta. Sí, así vienen con estos nombres, güey. Limestone y Likayak II. Aquí, estos solamente son los primeros, hay más, tiempo después, esta gente recomendó a su mentor, Lee Elegant, quien sería fundamental para echar a andar una operación conjunta de intervención telefónica, Lienboy, así se llamaba la operación. Es decir, en cooperación con el gobierno mexicano, la misma dinámica se mantuvo en el programa LeFire, que registraba toda la información de viajeros entre México y Cuba, la cual se convirtió en la prioridad de la CIA en la década de 1960. Bueno, se entiende porque, porque- ya lo mencionamos, México era la única manera de llegar a Cuba y de llegar de Cuba a México, al mundo. México es siempre un país de paso. Ujú. No de paso. Bueno, sí. De acogida. Ah, qué rico. Literal. No, es que ya no somos un país de paso, porque según los centroamericanos ya quieren vivir el sueño mexicano. Bueno, Si es que hay un Ahora. sueño mexicano. el líder del equipo, LeFire I, era hermano del chofer del entonces presidente Adolfo López Mateos. Posteriormente, personal de la DFS, porque lógico, ¿no? LeFire incluía los listados mediante una cámara oculta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otra que los agentes escondían en la corbata. Los primeros años, un técnico de la CIA recogía la película directamente con el jefe de inmigración de México. Y este güey tenía el nombre de Litempo 10. Más tarde, agentes mexicanos se encargaron de la operación LeFire bajo la supervisión de Litempo 012. Y adivinen quién era este señor. Adivinen. ¿Quién? Es un amigo del cual ya hemos hablado. Litempo. Es este vato de Negro Durazo. Pero por ahí va. No sé, güey. el chile no sé. Litempo. Este vato de Nazaro. Nazar Aro. Litempo 012 era el nombre que tenía Miguel Nazar Aro. Miguel Nazar Aro llevaba la película Por ahí pensé que a iba. su oficial de caso en la CIA para que fuera revelada. La agencia calificó este proyecto como su fuente más prolífica y confiable en este aspecto, pues con frecuencia los viajeros a Cuba solo mencionaban su trayecto a México, ocultando su verdadero destino. A este programa se debe que en varios de los expedientes de la DFS conservados en el Archivo General de la Nación abunden las listas de pasajeros a Cuba. La cereza del pastel fue sin duda Litempo, un proyecto conjunto con funcionarios del gobierno mexicano. Jeremy Benadum, un exagente del FBI que estaba en México desde el 53, fue reclutado por la CIA en el 60 para echar a andar el proyecto que proporcionaría apoyo operativo y de seguridad para la estación de la Ciudad de México. Benadum conocía a Gustavo Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación, pero aún mejor conocía a su sobrino, Emilio Bolaños Díaz, quien era Litempo 01, pues lo había contratado desde que trabajaba como mensajero de su tío y eran compadres por el mutuo apadrinamiento de sus hijos. Good Pastor se queja de que Benadum y Bolaños se ocupaban más tiempo de su propio beneficio que de los proyectos a su cargo,
Para tenerlos en nómina, proporcionó a Winston Scott acceso a Díaz Ordaz y al subdirector de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, quien llevaba el control operativo de esa policía política. La crisis de los misiles soviéticos en Cuba tuvo lugar en otoño de 1962. En noviembre los proyectiles fueron retirados de la isla y finalizó el bloqueo de Estados Unidos a la misma. Mamadas, no finalizó. Con la dinámica característica de la Guerra Fría. Ese mismo mes, Estados Unidos obtuvo la aprobación mexicana para abrir una base en Mérida, Yucatán, que a partir de diciembre brindaba apoyo a las operaciones paramilitares contra Cuba. Los primeros agentes del programa Litempo compraron y almacenaron 200,000 litros de combustible de aviación y 30,000 de aceite en los aeródromos mexicanos en Chetumal y Cozumel para su uso durante la invasión a Playa Girón o la Bahía de Cochinos. Y facilitaron el ingreso legal a México de cubanos para maniobras contra Cuba dirigidos desde Miami, desde otros operativos semejantes. Entonces tenían una base en la península, güey, en Mérida. ¿Tú crees que este tipo de archivos estén en el AGEI? Yo creo que no. Sí, debe estar. Pero está en el AGN, güey. A lo mejor, sí, a lo mejor hay una parte, pero no todos. O sea, lo que te comento es que puede ser que todavía no estén desclasificados. Ajá, puede ser. Puede ser. O sea, en el AGN. No, yo digo que sí, Es que en el AGN lo más seguro es que sí estén desclasificados. En AGEI posiblemente estén todavía no desclasificados, pero así como puede ser que ya esté. Eso o no están, ¿cómo se llama? Organizados. Puede ser igual otro punto. Imagínate. Pero bueno. El nombre de Díaz Ordaz era Litempo 2. Ya aparecía en la versión previa del documento, mencionando por ejemplo que desde mayo del 63 le confió a Winston Scott que él era el tapado de López Mateos y próximo presidente. La versión más reciente agrega que una vez que Díaz Ordaz fue el candidato oficial del PRI, Langley le suministró equipos especiales de radio para automóvil y un pago mensual de $400. De diciembre del 63 a noviembre del 64, supuestamente para los salarios de sus 2 guardaespaldas adicionales durante su campaña. Goodpasture acota que ese dinero pudo haber terminado en el bolsillo del sobrino de Díaz Ordaz, quien además recibía un salario mensual de $512. El hippie, ¿no? ¿Eh? Su hijo era el hippie. No, aquí estamos hablando del sobrino. Ah, sobrino. Sí. Pero el hijo de Díaz Ordaz era un hippie. Ahora, Dios lo castigó mucho. Por puto culero. Por eso el otro nombre que se deduce ahora a partir de los criptonímos que se le aplicaban, Litempo 8 y Liamboy II, es el de Luis Echeverría Álvarez, que era presidente de México cuando se escribía esta historia y no aparece directamente mencionado en la misma. Goodpasture si buscan algo de Guerra Fría o desaparición de los derechos humanos, Echeverría aparece en el diccionario. Sí, definitivamente. Te corrige, ¿acaso estás buscando a Luis Echeverría? Sí, güey. Bueno, sí. Ahora, Goodpasture al parecer no tenía una buena percepción de Echeverría porque le da con todo. Menciona que la estación se enfrentó a muchas frustraciones con el trato con Liamboy II, con Echeverría, quien era deshonesto e intrigante. Él y su padre eran incontrolables a menos de que se les cerrara el acceso a los fondos. Menciona la unidad de intercepción Lisalat como una de las típicas jugarretas de Liamboy II, de Echeverría, pues en algún momento se convirtió en una operación fantasma, pero Echeverría continuó facturando a la estación por el alquiler de la oficina, que ya no existía, y el salario del agente Liamboy 19, quien ya no hacía nada para esta estación.
Scott decidió seguir pagando en vez de arriesgarse a ofenderlo y perder su cooperación. Entonces, desde aquí vemos que Echeverría era un cabrón, güey. Porque literal les estaba chingando dinero a la CIA, güey. Así de huevo. Para que vean que Echeverría no Echeverría es una pendeja, pinche de masa antropomórfica. Es sin más, escrúpulos, güey. aprendió de Miguel Alemán. Seguramente, güey. Pero vemos que es una masa antropomórfica sin escrúpulos, güey. Ahora. Es más, si pudiera chuparle la juventud, Lo haría. créeme que a lo huevo. haría. De manera semejante, Scott acordó subsidiar los salarios de 2 agentes del programa Litable, pagándolos mensualmente a Lienboy II, aunque según Arnold Arrehart, el técnico a cargo de ese puesto de escucha, él pagó todos los gastos operativos de su fondo revolvente. Goodpastor concluye que los pagos a Echeverría representaban un subsidio fijo de $500 mensuales, además de un salario de $480 por mes. Scott reconoció este pago de casi $1,000 mensuales a Echeverría como una cuota que le garantizaba la relación con su padre, quien no recibía salario de la estación. Eso quiere decir que Echeverría ganaba de la CIA lo que hoy más o menos equivaldría a unos $7,500 mensuales. Es decir, más de lo que gana el presidente de México. Hijo de su puta madre. Ese nivel de cabrón era Echeverría. Esos tratamientos para seguir vivos no se pagan solitos, chavito. Goodpastor concluye que la estación habría funcionado mejor y costado considerablemente menos si no hubieran estado el pendejo de Echeverría y su papá, güey. O sea, dijeron, nos hubiéramos ahorrado una lana si no fuera por estos pendejos. Sí, así, güey. Ahora, esta colaboración y el proyecto Litempo se convirtió en una estructura de inteligencia y poder para ambos países en México. Fue un canal no oficial para el intercambio de información política sensible que cada gobierno quería que el otro recibiera, pero no a través de protocolos públicos. Debido a la retórica y gesticulación nacionalista mexicana, no era bien visto que en el país que el presidente se reuniera oficialmente con el embajador de los Estados Unidos, John Whitten, alias John el Celoso. Otro agente que fue jefe de operaciones encubiertas de la CIA en México y América Central en 1963, declaró ante el comité del Senado que esto llevó a una situación muy peculiar, en la cual el contacto principal del presidente mexicano con el gobierno de los Estados Unidos era a través del jefe de estación de la CIA y no de los embajadores. O sea, a los embajadores les valía madre, güey. Esta declaración también aparece apenas en la nota 679 de la nueva versión menos censurada del documento, Oswald Tesia and Mexico City, mejor conocido como el López Report. Jefferson Morley, quien más se ha adentrado en la vida de Winston Scott, asevera que debido a ese acuerdo se convirtió en una especie de procónsul entre ambos países con un poder inusitado. Asimismo, los mexicanos asociados al programa Litempo se beneficiaron políticamente, pues Díaz Ordaz y Echeverría pasaron por ahí de camino a la presidencia. Este esquema de colaboración e injerencia ha sido una de las gesticulaciones más cínicas del Estado mexicano, mientras respetaba soberanía nacional, aceptaba información, dinero y apoyo de la CIA, a cambio de una cooperación casi irrestrictiva. El presidente no hablaba oficialmente con el embajador de Estados Unidos para guardar las apariencias, pero no había problemas en que funcionarios del gobierno cobraran en la nómina de la CIA o quisieran el trabajo sucio contra ciudadanos extranjeros, mexicanos o incluso de otros países, como en el caso de Cuba. Y esa, amigos, fue la historia de las operaciones de la CIA en México. Qué cabrón, ¿no? Que se conocen. Que se conocen, claro, que se conocen. Ajá, que se conocen. Qué cabrón, que se ¿no? conocen. Es que está cabroncísimo porque mira, uno dice, pinche Echeverría, pinche Díaz, ¿no? Podría pensarse que la soberanía estaba como que supeditada a las operaciones igual de este tipo de agencias, pero en la mentalidad de estos vatos, esos güeyes estaban siendo héroes, ¿no? O sea, vimos en el capítulo en la mentalidad 68, de Díaz Ordaz, güey, de Echeverría, esos vatos era de que no, güey,
yo estoy haciendo mi parte en la lucha contra esta gente odiosa, diabólica, Apestosa. que es la gente comunista, ¿no? Apestosa. Sí los imagino diciendo eso. Entonces, para ellos era como que, oye, estoy haciendo algo bueno, ¿no? Esto estoy haciendo bien para mi país. Eso es lo que pensaban ellos. Que la práctica no hicieran, no lo Y hicieran. pues, No, ya lo hablamos en su momento en el episodio 68 cuando, creo que fuiste tú el que lo menciona, que por qué el gobierno se muestra como se muestra y por qué los soldados acceden a dispararle a la gente así por sus huevos. Y es porque ellos creen que están haciendo lo correcto. Ellos creían que Ajá. estaban salvando a México del comunismo porque creían esta idea de que el comunismo era una plaga, que era malo. Que bueno, 50-50, ¿no? por eso alguien llegaba, creo que no me acuerdo dónde llegué a escuchar esto, que al menos en Occidente, la moral tiene un trasfondo puramente estético. O sea, Es lo un que país de las entendemos como máquinas. bueno o malo, lo entendemos de manera estética, superficial y pues en cuanto a lo que nos gusta y lo que no nos Es una gusta. máscara. Y en este tiempo, el comunismo era lo que no gustaba a nivel estatal. Y pues, oye, lo que se haga en contra de ello no es ilegal porque pues no nos gusta. Y pues si los criterios legales son estéticos, pues está bien, o sea, es legal lo que estamos haciendo. Haciendo Y chinga legal o tu ilegal, madre, ¿no? Es como que... prácticamente. Siempre se busca un enemigo para realizar tus objetivos. Busca un enemigo para Ahorita justificar que todo estás lo mencionando haces. esto de busca un enemigo, el otro día estaba yo viendo la serie de Netflix, la de los dictadores, o bueno, tiranos. La de cómo se Ajá. convirtieron en Y tiranos. noté algo muy interesante. Y es que mencionan un chingo de dictadores. Mencionan a Saddam Hussein, Ajá, mencionan a Hitler, a Kim Jong-un de Corea, el abuelo. A Mencionan a Stalin, mencionan a Amin, el de Uganda. Mencionan a varios. Ajá, y El Gaddafi. Gaddafi, exacto. Pero aquí viene algo muy interesante de algo que yo noté. Si se dan cuenta, todos estos dictadores que hablamos eran dictadores gobiernos que estaban en contra de los intereses de Estados Unidos. Porque no te menciona a Videla, no te menciona a Pinochet, no te mencionan al Exacto, güey de El fíjate. Salvador, ¿neta? no te mencionan al güey de Brasil, no te mencionan a ningún dictador latinoamericano. Nadie en el plan Cóndor. Nadie del Plan Cóndor, güey. Solamente te mencionan a Stalin, a Amin. Lo más latinoamericano que llegaron a mencionar fue a Duvalier, el de Haití. Okay, Y lo ok. mencionaron Sí, dos es o que tres ese vato era un veces. hijo de también. Y ya. Pero no te menciona a Videla, no te menciona a Pinochet, al güey de Brasil. Es que ve. Hay uno que era de Costa Rica, Es que ve, la el de serie solo Panamá. aborda- Nada de eso te lo mencionan. Es que la serie solo Ajá. aborda a Hitler, Bueno, es que igual... a Saddam Hussein, A Gaddafi, a Amin, Amin, el que es de Uganda, que es el de a Uganda, Stalin. a Stalin, a Gaddafi y a Kim Jong, a la dinastía Kim Ajá. prácticamente. Y ya. Y a veces te van mencionando ejemplos con otros dictadores, pero nada más los mencionan muy por encima. Y es justamente ahí donde te digo que nada más menciona a Duvalier. Y es el único que mencionan en todos los 6 episodios que venga de América. A lo mejor va a haber una No segunda mames, temporada. no, güey. No. ¿No crees? Pero está cabrón, güey. Está muy cabrón y te das cuenta. Es que mira, la percepción que tenemos de lo, te digo nuevamente, de esto de lo bueno y lo malo en cuanto a ideología política, nos la enseñan, güey. Por eso te digo, en el ensayo que yo les estaba comentando hace rato sobre la percepción del comunismo a través del cine, es increíble cómo por el mismo miedo de las productoras cinematográficas a que la censuraran, ellos se autocensuraron y empezaron a sacar una lista inmensa de películas que hablaban contra el comunismo y empezaron a usar ciertos recursos de enemigos pasados, por ejemplo de los gángster. Por eso en las películas desde los años 10, 20 a los 40, mucha de la temática anticomunista la pintan como si fueran gángsters también, porque pues era una forma de fácil asociación, ¿no? De una cosa con la otra, ¿no? O de los gays, que en ese tiempo no era tan visto, la gente afeminada, la ponen también traspapelada en esta percepción de lo comunista, cositas de este tipo, güey. O sea, finalmente
lo que mucho de la gente entiende por ese tipo de sistemas, güey, el que quieras, ¿no? Lo proyecta bastante el cine. Sí, güey. Es muy cabrón. O sea, nos podríamos hablar un episodio entero de dictadores. Del Plan Cóndor, fíjate que es un buen episodio ese. Pero bueno. Sí, no manches. Y la otra vez estaba viendo un tweet muy pendejo que decía, dice, se dan cuenta de que cuando salían de las dictaduras latinoamericanas no se iban a países socialistas o de izquierda, ¿no? Se iban a países capitalistas. Y yo sí, se ve que no ubicas el Plan Cóndor, hijo de tu puta madre. En efecto, y es como cuando reducen el caso de la crisis que provocó, o sea, es como lo de Allende, que dicen provocó una crisis alimentaria. Obviamente, cabrón, porque Estados Unidos, como no le convino, a través de la CIA también, es que literalmente les cortaron todo el comercio. O sea, ahí tu libre mercado. Los créditos, güey. Ahí tu libre mercado se va a la chingada. Es que, como mencionas, por la CIA con el caso de Allende, güey, es que no hubo un solo puto país en este pendejo continente, güey, en el que la CIA, güey, no estuviera ahí. No hubo una puta dictadura, güey, en donde la CIA, o bueno, un gobierno anterior a una dictadura, un gobierno que cayó por golpe de Estado. No hubo golpe de Estado, güey, en el que la CIA no haya estado ahí, güey. O sea, la CIA se invitaba solo. Estuvo en todos putos lados, güey. En todos. En todos, güey. Y muchas de estas cosas que dicen, no, es que tenían problemas económicos y todo, es porque la CIA ahí estaba metida, güey, poniéndole trabas al gobierno en turno, güey, para hacerlo quedar mal y justificar el golpe de Estado que vendrá después, güey. Y pasó con Allende, y pasó en Argentina, y pasó en El Salvador, y pasó en todo el puto país. Argentina ya tenía una experiencia ahí. Argentina es un caso especial porque Argentina está todo el tiempo aquí. Es un caso especial. Argentina es un caso que se cuesta aparte. Es un caso que se cuesta aparte. Sí, se cuesta aparte en temas de dictaduras y crisis económicas. Pero es que ahí estaba la CIA, güey. Dato curioso, ya alcanzaron. Sí, 50% de inflación. Vete a la verga. Pinche 50% de inflación. Creo que solamente en el caso de Cuba puede decirse que no estaba la CIA metida, pero no podemos tampoco negar que no haya intentado, ¿sabes? ¿Sabes qué estoy pensando igual? O sea, obviamente no generalizando, pero ¿cuánto de esta restricción que se tiene a medios culturales e informáticos quizás no están pues motivadas por el miedo a incursiones de este tipo? O sea, incursiones de espionaje, incursiones de... Y ya ahorita no nada más incursiones físicas, sino hasta tecnológicas y... ¿cómo se llama? Y virtuales, ¿no? O sea, este hecho que dicen es que no nos dejan tener acceso a ciertas plataformas de internet, y es que pues finalmente Cuba es un estado nacional, que cualquier estado nacional va a buscar protegerse de algún tipo de amenaza, ¿no? Y si hay algún tipo de red y hay algún tipo de cuestión tecnológica, informática, que represente para tu seguridad nacional un peligro, pues la vas a restringir. O sea, y es algo, yo digo, o sea, probablemente, obviamente no es la única respuesta, ¿no? Pero es quizás una aproximación, digo, pensándolo quizás, de el mismo Estado cubano buscando protegerse de una incursión de este tipo, ¿no? A través de redes sociales, a través de ciertos dispositivos electrónicos, porque pues también no es como que no sea posible que lo hagan. O sea, yo creo la CIA capaz de todo, güey. Yo una vez llegué a leer algún archivo desclasificado que mencionaba explícitamente que después de la Revolución Cubana, esto ya, bueno, pasó después de la Revolución Cubana, tenían la idea de meter un coche bomba en el mero centro de Miami para matar a la mayor cantidad de gente posible y culpar a un cubano. Conociendo a la CIA, sí era el archivo desclasificado ya está, güey. Ese era el plan. No lo llevaron a hacer por algún motivo u otro, pero el plan era, vamos a matar gente y vamos a echar la culpa. Porque tal vez se plantearon, oye, como estamos pasando de verga. No, oye, que dijeron, wow,
Tranquilos, ¿será Güey, prudente esto que estamos Por Dios, haciendo? tú ya, como que dijeron, vamos a matar Después gente. del ¿Tú crees MK que les Ultra. vale verga? Ese también es otro episodio que vamos a hacer, pero ¿tú crees que no les vale verga a la gente, güey? Por cierto, Güey, bueno, si con su propia gente les valía verga, o sea, estas vean- historias que cuentan luego de los propios espías, güey, de que cómo a ellos los mandaban a la verga luego, si la misión lo requería, o sea, no se me hace para nada descabellado que lo hicieran con la población Por cierto, civil que también. toqué el tema del MK Ultra, vean la serie de Netflix llamada Una Bomber. Hay una parte de verga. de un estudiante. Y de eso no se habla, ¿eh? De eso no se está habla. Cabrón, véanla, porque hay una partecita donde te muestran cómo era todo el proceso del MK Ultra y cómo los académicos en las universidades apoyaban a la CIA y cómo era el lavado de cerebro que ellos tenían. Ahorita que mencionas la MK Ultra, hay otra operación que hizo la CIA que está muy chingona. Digo chingona porque el final es... Sí, sí. No, Por no. lo elaborada, me imagino, ¿no? Pues sí Por lo y no. culera. Porque el final es... ¿En qué terminó la operación? Se llama Operación Gatito Acústico. No sé si ya lo hayan escuchado. Hijo de puta. ¿No? Ajá. Bueno, básicamente la idea consistía en que iban a entrenar a un gato para ser un espía. Estuvieron años, güey, estudiando psicología de los gatos, güey, cómo enseñarle cosas. Invirtieron cientos de millones de dólares para sacar un gato. Lograron sacar un gato, le dieron una misión. Creo que era una misión de prueba de ir a la basura y tratar de sacar algo. Cruza la calle el gato, lo atropellaron. Y valió verga No el proyecto, güey. mames. Es que los gatos son Y bien valió pendejos para verga el cruzar la proyecto, calle, güey. valió verga los cientos millones de dólares. ¿Te güey. imaginas la gente ahí, güey, viendo qué pedo? Ay, va a iniciar la misión, órale. Pum, valió verga. Pum, a la verga. Está muy pendejo. Pero bueno, comentarios que tengas, Pau, sobre este tema. Pues, ay Dios, es que ¿qué no se puede decir de la CIA, no? O sea, la neta, bueno, como les mencionaba igual hace un momento, yo creo capaz estos vatos de todo. Y si quieren historias de espías, a lo mejor no exactamente de la CIA, pues están los libros que son de John le Carré, o sea, todos los libros de John le Carré. Está la película del Topo, que en inglés es Taylor Tinker Soldier, algo así. Muy buena. Sobre películas de la CIA, ahorita no me viene a la mente. Ah, bueno, hay uno donde sale Colin Farrell y Al Pacino. Ahorita hablando del Padrino 2. Busquen película de Colin Farrell y Al Pacino y es sobre cómo entrenaban a la gente, ¿no? Más o menos, cómo creaban cómo le daban entrenamiento a los reclutas nuevos, ¿no? Está muy interesante. Y bueno, pues siempre recordar que detrás de toda persona nefasta que esté o que haya sido relevante en la política internacional, probablemente la CIA esté detrás de él. Hasta que se cansen de él y lo quiten, ¿no? O sea, es como... Pues bueno, comentarios que tengas tú, Yoshi. Comentar de que suena es una institución, al fin y al cabo, tiene sus malévola. ¿Sabes Tanto cómo me como imagino historiadores yo a la malosos, CIA, güey? Como la representación del Partido Republicano en Los Simpsons. Así, güey, en la cima de una Sí, colina, te creo. en un castillo embrujado, güey, así con cuervos rayos, güey, todos sentados en una silla, en una mesa que es una esfera un globo terráqueo enorme, güey. Así me los imagino. Yo no los tengo tanto así, pero eventualmente es un instrumento que de alguna otra manera han usado algunos políticos para promover algún otro fin. En efecto, en el caso de México, al tener esta cercanía, no estamos exentos de que en algún momento, bueno, obviamente en su momento, hubo operaciones dentro del país y bueno, ahí estuvo México. Bueno, como les recomiendo, vean el documental que se llama ¿Quién mató a Manuel Buendía? Ahí hablan acerca de cómo de alguna manera opera la CIA dentro del país. Obviamente esto ya es para el sexenio de Miguel de la Madrid, pero igual es como que... O la película Roma, güey. Roma igual, exacto. En la película Roma te muestra más o menos el papel que tiene la CIA en este tipo de represiones. Sí, porque Roma Sí, transcurre en represiones los 70, a ¿no? manifestantes. 69, 70, ¿no? Sí. Sí, estamos en la mera época de la Guerra Fría. Pero bueno,
Y pues nada, ellos eran los que entrenaban a ciertos agentes de las dictaduras latinoamericanas para la tortura. Entonces es toda una institución que tiene muchas cosas oscuras y eventualmente mientras más archivos sean desclasificados podremos saber la magnitud que ha tenido su impacto en Latinoamérica, su impacto en el mundo. Imagínate. Que valdría la pena compararlo con el alcance de la KGB y de la CIA. Imagínate nomás. Sí. Pues bueno. Que no creo que la KGB haya estado presente en tantos desmadres así dictatoriales como lo fue. Pues tenías más un control de la población. Sí, o sea, la KGB estuvo más que nada. Pero la KGB, es que mira, realmente la KGB no tuvo tanto injerencia en gobiernos dictatoriales porque. Como dentro, ¿no? Como asuntos internos. Porque ¿cómo se llama? La URSS de por sí ya era bien pinche enorme, güey. Entonces no tenían necesidad de armar una dictadura porque lo anexaban a la URSS y chingó a su madre. Así de huevos. Pero pues sí. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Interesante, muy cabrón. Chinga tu madre, Luis Echeverría, si nos escuchas. Nos pueden encontrar como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y Instagram y Twitter estoy como Pau-3cc. Me pueden encontrar en Instagram como Yoshi.28. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.